En este video les hablaremos de la polémica del archipiélago de las Islas Malvinas, el cual está conformado por dos grandes islas, Gran Malvinas y La Soledad. Sin embargo, también cuentan con 200 islotes más pequeños. Cabe señalar que está al sur del Océano Atlántico, ubicado a 500 kilómetros de la costa patagónica de Argentina y a 13.000 kilómetros de Inglaterra. Cabe destacar que en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, por primera vez se establece un límite preciso, 200 millas marinas, que equivalen a 370 kilómetros, por lo que se encuentran más cerca del derecho de estas tierras a Argentina. El nombre Falkland en inglés proviene de cuando el capitán inglés John Strong llegó en 1690 a las islas y nombró el canal que separa a estas dos islas más grandes. La capital es la única ciudad, Stanley, y la principal actividad es la crianza de ovejas. Actualmente las islas son oficialmente territorio del Reino Unido. El 7 de junio de 1494, Portugal y España firmaron el Tratado de Tordesillas, que adjudica a España las tierras descubiertas y por descubrir al oeste del Mediterráneo, que pasa a 370 leguas del oeste de las islas del Cabo Verde. Las Islas Malvinas quedaron bajo la soberanía española, aunque el Reino Unido sostiene que el inglés John Davis descubrió las islas el 14 de agosto de 1592. Por ende, solicita o proclama la reclamación sobre estas. Gran Bretaña desea respetar el derecho a la autodeterminación de los isleños que contempla la Carta de la ONU. La Argentina dice que este derecho debe aplicarse a un grupo étnico sobre su espacio de pertenencia y no sobre espacios ocupados ilegalmente. Pero en Malvinas hay un colonialismo diferente. Desde la ocupación de 1833 no viven allí argentinos que reclamen su independencia. Es un territorio argentino ocupado y gobernado por el Estado británico, que alberga británicos, esto es una nación británica. El estatus actual de este conflicto está acompañado por incertidumbre y tensión, debido a que incluso la ONU ha tratado de fungir como árbitro y mediador para la resolución de esta disputa por los territorios que, a pesar de que nunca fue declarado oficialmente como guerra, sí fue una invasión que concluyó con la rendición de Argentina ante las fuerzas invasoras. Hoy en día, tanto el Reino Unido como su contraparte latinoamericana, Argentina, siguen sosteniendo que ambas partes tienen derecho de legitimidad sobre tales territorios. Este conflicto se ha también conocido como el Conflicto Atlántico Sur. Fue un enfrentamiento bélico entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que tuvo lugar en las ya mencionadas islas. Para entender este conflicto es necesario entender y tomar en cuenta que los británicos se asentaron en las islas occidentales, pero en 1770 España compró la parte francesa y en 1774 expulsó a los ingleses haciendo valer el Tratado de Tordesillas. Las Naciones Unidas consideran a las Islas Malvinas como territorios en litigio entre Argentina y el Reino Unido, y en 1960 la ONU invitó a las potencias a poner fin a las colonias. Sin embargo, ante el no cumplimiento inglés, solicitó a ambos países poner fin a la disputa por medio de la negociación. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas comenzó a debatir el estatus legal de las islas, y en 1965 aprobó una resolución incitando a la resolución amistosa del conflicto por medio del diálogo. Sin embargo, para 1977 se comenzaron a escuchar rumores de una invasión argentina, lo cual ocasionó que los británicos enviaran una flota. Ahora bien, la economía argentina atravesaba un momento particularmente difícil y el gobierno del presidente
en turno estaba enfrentando fuertes protestas por su administración. Una victoria sobre las Maldivas parecía la recta perfecta para fortalecer el nacionalismo y la popularidad del gobierno. Galtieri, el presidente, y sus hombres pensaban que los británicos no desplegarían una verdadera fuerza para repeler un territorio tan alejado con una población de menos de 2.000 personas. El enfrentamiento dio inicio el 2 de abril de 1982, cuando Galtieri decidió invadir las Islas Maldivas. Para entonces, el primer ministro de Reino Unido tenía otra opinión y no estaba dispuesta a dejar que le quitaran el control de las islas. Fue entonces cuando la fuerza argentina desembarcó y ocuparon las islas durante 74 días, cambiándole el nombre al puerto Stanley por el puerto argentino. El pueblo inglés respondió enviando una gran flota para la recuperación de su colonia. El 20 de junio desalojaron las instalaciones de la base Corbeta, Uruguay de Argentina. En el marco de la operación Keyhole para 1985, el Parlamento británico otorgó una constitución a los malvinenses y desde ese momento las islas son administradas por un gobernador británico. Asimismo, las islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur fueron separadas de las Malvinas. Es importante mencionar que Argentina recibió apoyo de casi toda Latinoamérica, países como Panamá, Bolivia, México, Ecuador y Cuba, mientras que Reino Unido recibió apoyo de la OTAN, Comunidad Económica Europea, Estados Unidos y Chile. Además de que Perú representó los intereses diplomáticos de Argentina y Suiza, los intereses de Reino Unido. En solo 74 días, una fuerte campaña militar que incluyó el despliegue del submarino nuclear HMS Conqueror, que bombardeó el crucero Belgrano ocasionando 323 muertes, le dio el control naval a los británicos y terminó desestabilizando a las fuerzas argentinas. El saldo total de la guerra fue de 649 argentinos, 255 ingleses y 3 civiles isleños. La derrota tuvo un fuerte impacto en el pueblo argentino. En Argentina, Galtieri renuncia a su cargo y es reemplazado por el general Reinaldo Vignone. En Reino Unido, la victoria en el enfrentamiento ayudó a que el gobierno conservador de Margaret Thatcher fuera reelegido en los comicios del año de 1983. En estadísticas, las Maldivas tienen hoy 3.400 habitantes, de los cuales 117 son chilenos. Hay 5 argentinos, el 62% se identifica como nativo y el 23% dijo ser británico. La edad promedio es de 38 años y unos 2.460 viven en el puerto argentino. Según estimaciones de especialistas en diplomacia y política internacional, la dotación de soldados británicos desplegados en las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur supera la cantidad de la población civil. Otras 286 personas dijeron ser de 44 nacionalidades distintas. 74 aseguraron que eran oriundas de Zimbabue, 51 de Filipinas y apenas 5 de Argentina. De igual modo que de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Sudáfrica, Francia, Italia e Irlanda, según publicó el semanario isleño. La edad promedio de las poblaciones es de 38.5 años, jóvenes por debajo de 15 representan al 19% del total de habitantes, en tanto mayores de 64, el 12%. A 36 años de la Guerra de las Malvinas, son muchas las voces en Argentina que reclaman el derecho de soberanía sobre las islas, que fueron arrebatadas por el entonces Imperio Británico desde el siglo XIX. En conclusión, podemos decir que el principal error del gobierno militar fue que su percepción del mundo no se ajustó a la realidad internacional de 1982. Ellos creyeron, primero, que el Reino Unido no enviaría a sus soldados a pelear
al sur del mundo por un puñado de islas que contaban con menos de 2000 habitantes. Lo peor fue que Galtieri estaba convencido de que en cualquier caso Estados Unidos respaldaría a Argentina en una guerra. En general, estaba seguro de la importancia de los militares argentinos para Washington. En plena guerra contra los sandistas de Centroamérica, además opinó que la Casa Blanca y el mismo presidente Reagan no iban a olvidar el favor de haber ayudado a terminar con los enemigos izquierdistas. Además de estos errores, le siguieron los propios del gobierno que se caía a pedazos, confundido, desbordado y sin capacidad operativa ni estratégica para llevar adelante una guerra con uno de los principales y más antiguos ejércitos del mundo. La situación del país era catastrófica. El peso se había devaluado en un 600% en 1981. La industria nacional estaba en bancarrota. La operación social era cada vez más vivaz para Galtieri. Logró transformar el descontento de miles que en la Plaza de Mayo reclamaron por la democracia el 30 de marzo de 1982, en los aplausos que recibió 3 días después por haber recuperado la soberanía de las Malvinas para los argentinos. Hubieron más errores fatales que costaron la vida de más de 600 argentinos y otros cientos que todavía sufren las secuelas de los horrores de la guerra y el olvido a los héroes que lucharon allí. La historia resalta los desequilibrios que pasaron en la batalla final. Por un lado, los soldados argentinos sin ropa de invierno suficiente, algunos solo con armas ligeras, en la mayoría de los casos con poco entrenamiento militar y casi sin alimentos. Y por el otro, los profesionales ingleses con vestimenta preparada para los vientos australes, visión infrarroja para pelear de noche y armamento de última generación. Todo esto sumado a la información clave que llegaba desde los satélites norteamericanos. La Guerra de Malvinas fue uno de los últimos actos de crueldad de la dictadura y fue una operación militar sin estrategia. El pueblo argentino sigue aclamando: las Maldivas fueron, son y serán argentinas.